Les voy a compartir mi pantalla. Si ustedes se fijan, en la plataforma ya pueden encontrar la clase de ayer. Normalmente siempre les voy a poner el link abajo del acceso que tuvieron a la clase de ayer. Entonces, si ustedes entran aquí, van a encontrar el video donde está la clase que tuvimos ayer, ¿sale? Para que ustedes puedan consultarlo. Ya está por ahí. Recibí un correo ayer de si el trabajo que les había explicado ayer era para ayer o para hoy, no me acuerdo. No, chicos, recuerden que les expliqué. Ahorita aquí viene cuándo, pero tienen todo hasta el domingo para subirlo. De hecho, creo que es hasta el lunes. Sí, es hasta el lunes. Tienen hasta el lunes para subir su tabla. Normalmente yo no pido tareas de un día para otro. Normalmente las dejo para una semana. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer, pero es una semana, chicos, para que les quede claro y para recordarles que normalmente siempre es una semana para entregar sus trabajos. Ok, vamos a ver un video. Lo vamos a ver, lo voy a poner play. Si hay algún problema, me comunican. A menudo creemos que la salud es únicamente un asunto individual que depende de nuestra genética y estilo de vida. No obstante, existen muchas circunstancias adicionales que influyen en nuestra salud y que obviamos, desconocemos o simplemente están fuera del control individual. Este conjunto de circunstancias conforman los determinantes sociales de la salud. Todo influye en nuestro bienestar, desde dónde nacemos, cómo crecemos, vivimos y trabajamos, qué sistema de salud tenemos y qué políticas se adoptan desde nuestros países, así como a nivel internacional. Si no, ¿cómo explicamos, por ejemplo, la discrepancia sobre el factor esperanza de vida entre diferentes países del mundo, si todos los humanos tenemos aproximadas características físicas? Iremos por partes. Indiscutiblemente se puede hablar de nuestro comportamiento como determinante social de la salud. Las decisiones que tomamos sobre nuestros hábitos, como fumar, beber alcohol, practicar o no ejercicio o alimentarnos adecuadamente, pueden contribuir a un estado de salud más o menos saludable. Pero debemos tener en cuenta que en cada decisión también hay un componente social. Por ejemplo, ¿por qué ha habido un consumo de tabaco masivo a partir de la segunda mitad del siglo XX? Porque la publicidad jugó un papel clave explicando que fumar el primer cigarrillo era uno de los ritos de paso de la infancia a la mayoría de edad, y solo con el paso del tiempo se ha demostrado que fumar es un hábito nocivo. Por lo tanto, se puede afirmar que la información disponible o la propaganda son factores determinantes en nuestra forma de vivir y para nuestra salud. En un segundo nivel de determinantes sociales de la salud, identificamos las circunstancias materiales. ¿Tenemos disponibilidad de alimentos? ¿Disponemos de suministro de agua potable? ¿Es este agua de calidad? ¿Qué condiciones de vida reunimos? ¿Disponemos de vivienda? ¿Tenemos acceso a un trabajo digno y con garantías de seguridad? ¿Tenemos acceso a los servicios esenciales como son el sistema de salud y de la educación? Se estima que alrededor de 3/4 de la humanidad no tiene opción de elegir libremente para practicar una alimentación adecuada, vivir en un entorno saludable o tener un trabajo gratificante, lo cual repercute sobre la salud física, mental y social en general. Este nivel de determinantes sociales dependen de la organización social y de las políticas públicas. Las redes sociales son un gran indicador de la salud en una sociedad. Desde las redes informales más íntimas, como son familia o amigos cercanos, que nos cuidan en primera instancia, hasta las redes sociales comunitarias, susceptibles de ofrecer estrategias organizadas para el bien común, en su sentido más amplio, la lucha para una vivienda digna, una mejor calidad del aire o el agua, o las redes de apoyo psicológico. Una sociedad cohesionada goza de mejor salud. Pero lo que realmente genera grandes ejes de desigualdad en salud son los contextos socioeconómicos y las políticas públicas. Citemos los contextos socioeconómicos como la clase social, el género o la etnia como ejemplo. Cada año se publican estudios sobre la pobreza y la salud. Vemos datos tan inquietantes como que la esperanza de vida dentro de una misma ciudad oscila según el origen socioeconómico del barrio que se habita.
En Barcelona, la esperanza de vida puede variar hasta en 11 años entre los barrios más pudientes y los más pobres. También se observan diferencias entre género y etnia, siendo las mujeres las más perjudicadas. En Estados Unidos, una mujer de raza negra tiene 243% más probabilidades de morir en el embarazo o de enfermedades relacionadas con el parto que una mujer blanca. Las políticas públicas adoptadas por cada país incidirán sobre la salud de la población de una forma drástica, pasando por las referidas a la educación, la protección social, medioambientales o al modo de enfrentar epidemias. Por ejemplo, las políticas laborales. Según la Organización Mundial del Trabajo, la cifra mundial de accidentes, sean o no mortales, se eleva a 270 millones por año, y se calcula que 160 millones de personas padecen enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otra parte, alegan que todo ello se podría evitar con una cultura de seguridad respaldada por políticas y programas adecuados. Las políticas educativas también influyen en la salud de la población, y se ha demostrado que a mayor nivel de estudios, mejor salud. En Rusia, por ejemplo, la probabilidad de vivir hasta los 65 años en 2001 era un 30% mayor en personas con estudios universitarios. Por lo que incumbe a políticas de saneamiento del agua, la calidad del aire o modo de abordar epidemias, existe una larga lista de enfermedades derivadas de la falta de saneamiento del agua, y la OMS calcula que 1,8 millones de niños mueren cada año debido a crisis diarreicas y que 1,3 millones de casos mortales se deben al paludismo. Está demostrado que invertir en determinantes sociales de salud es clave para crear sociedades más sanas, de forma menos costosa y más efectiva, a pesar de que en la actualidad las inversiones en salud muestran una tendencia contraria. Para mejorar la salud de las personas, debemos tener en cuenta 3 recomendaciones básicas. La primera, acrecentar las condiciones de vida cotidianas y generar entornos saludables para todas las personas y en todos los ámbitos, y disponer a la par de un sistema de atención de salud universal. La segunda, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Que la equidad sea un criterio de evaluación de la actuación de los gobiernos. La tercera, disponer de sistemas de medición, análisis y evaluación que permitan elaborar políticas acordes con las necesidades de las personas. En resumen, solo podremos contribuir al derecho a la salud de la población si aunamos esfuerzos para reducir las desigualdades que provocan los determinantes sociales de la salud. Ok, muy bien, chicos. ¿Qué piensan? Leo? ¿Qué piensan? A ver, Pues son cosas que ya sabíamos, pero ah, nada más sabía como datos globales y es perturbante. exacto. Y además, vemos que algo que es muy interesante y que normalmente nosotros no le prestamos atención es cómo cambia la esperanza de vida, inclusive entre, si tú vives en una comunidad de clase social un poco más alta, comparada a las personas que viven en comunidades rurales o en comunidades más pobres. Entonces, eso es importante. Eunice, ¿qué piensas del video? ¿Qué te pareció? Pues que todo influye en la esperanza de vida, pero pues a la vez se me hace algo muy feo, ¿no? Porque pues independientemente somos humanos y pues debemos de encontrar la forma como de salir adelante, pero pues ahí ponen ejemplos muy feos como por decir que una mujer negra tiene menos esperanza de vida que una mujer blanca, pero eso no solo influye por la persona ni por dónde vive o así, sino que pues supongo que es porque le brindan más opciones a una mujer blanca que a una negra. Pues eso, cosas así están feas, ¿no? Claro, exacto. Lo vimos con el movimiento que acaba de surgir hace unos meses, donde un hombre de descendencia afroamericana fue asesinado en Estados Unidos y a través de esto ha iniciado un movimiento social, donde vemos que el racismo sigue siendo algo presente
no ha sido erradicado. Me ha tocado ver, y les voy a ser muy honesta, y con muchas compañeras lo hemos contado, que inclusive vemos que entre mejor apariencia física tengas, es más fácil que consigas un trabajo. Y no debería de ser así, eso no mide tus capacidades, pero realmente es así. Y ustedes se van a dar cuenta conforme van avanzando en el transcurso de su vida, van a darse cuenta que así es, que así se maneja, que hay personas que dices, ah, caray, porque tienes empleo y ya te das cuenta que normalmente a veces el físico lo llegan a considerar. Hay estudios de psicología y de sociología donde se ha demostrado que las empresas tienden a contratar a personas blancas en mayor proporción que a personas de color o a personas de tez más claro comparadas a personas de tez más moreno. Entonces, son cosas que no deberían de existir, como lo dice la compañera, y que dices, wow, o sea, lo de Eunice, o sea, se escucha feo, pero lo existe. Y eso también tiene que ver con la desigualdad social y eso repercute en la alimentación, lo vemos totalmente. Vemos que las personas pues tienen menos probabilidad de acceso a un empleo y si no tienes un empleo, pues cómo costas tu alimentación. Entonces eso es importante. A ver, déjenme ver quién más puede hacer participación. Todos prendan su cámara, recuérdenlo. Em, Alison, ¿qué piensas del video? Está trabando mucho, no sé si me pueda salir y volverme a meter. Sí, si quieres, adelante. Ok, entonces mientras le preguntamos a Alexa, Alexa Santiago. Yo creo que también tiene que ver con los medios, así como decía ahí también que influye mucho lo que ellos dicen y a lo que nos hacen ver a nosotros. Ok. ¿Tú crees que los medios de comunicación en algún momento de tu vida te han impactado en tus decisiones de qué consumes o no? Pues creo que alguna vez sí, y sí, Ok. sí lo han llegado a hacer. Perfecto. Y sí, lo vemos. Totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación tienen un impacto directo en lo que compramos, ¿no? En qué consumimos, cómo lo consumimos. Vemos que el cigarro se ha vendido a través de un contexto social. Entonces, pues nos han dicho que si fumamos, y ustedes lo han de haber pasado, yo lo pasé en algún momento de mi vida, en el que el fumar era un estatus, ¿no? Yo realmente siempre les he dicho a mis alumnos, soy de las personas que nunca han fumado en mi vida, soy asmática, entonces pues me muero yo creo ahí, pero me tocó ver a mis amigos y compañeros que lo llegaban a hacer por un aspecto social, un aspecto de inclusión. Entonces, muchas veces el alcohol mismo llega a ser un proceso o lo llegamos a utilizar como inclusión. Permítanme tantito que tengo un alumno de la clase pasada que no me mandó su trabajo, me está mandando mensaje. Mm, Perdone, pero estos niños son muy latosillos. Ok, listo. Entonces, pues sí, ese video nos muestra, quiero que les quede como, que les llame la atención, que se den cuenta que pues las políticas públicas deben de ser algo fundamental y nosotros lo vemos que la verdad es que en México, por ejemplo, se prefiere invertir más en otras cuestiones que en la prevención, que en políticas públicas. Si ustedes recordarán, como lo hemos dicho en la clase pasada, existieron políticas públicas pues muy carentes. Antes hubo una brigada que era en el sexenio de Peña Nieto, en el cual pues se daban negritos Bimbo y mantecadas y todo este tipo de productos como parte de un lunch saludable. Eso era la brigada Cero Hambre, la brigada contra la desnutrición, y nos quedábamos impactados porque obviamente ese tipo de políticas públicas pues no eran dirigidas por un nutriólogo. Entonces, pues, si yo les cuento a ustedes y les digo que eso era lo que les daban a los niños para combatir la desnutrición y ustedes que apenas van iniciando una carrera, seguramente dirían, ah, caray, pues no me suena lógico.
Entonces, pues las políticas públicas que han existido en México son como muy deficientes. Si ustedes recuerdan, ¿alguien de ustedes ha tomado leche liconza? ¿Nadie? Ok. La leche liconza es un programa del gobierno y tenía esa finalidad de mejorar las condiciones. Veían que los niños presentaban deficiencia de hierro, se fortificaba con hierro y era como para combatir la anemia en los niños, los problemas nutricionales y por eso surgió este programa de leche liconza que realmente es muy barata. Entonces, pues estos programas surgen, pero creo que abrirles como el panorama de que ustedes pueden ser nutriólogos que participen en el desarrollo de nuevos programas en el cual ustedes planteen pues cómo mejorarían las condiciones de salud de las personas a través de la nutrición. Y ustedes digan, bueno, pues entonces yo haría brigadas e ir a las comunidades e identificar cuáles son las deficiencias nutricionales para así establecer políticas y programas de ayuda. Por ejemplo, cuando yo estudiaba la licenciatura, nosotros fuimos a un pueblito, que a lo mejor muchos conocen, otros no, que se llama Tacícuaro. Tacícuaro está muy cerca de aquí de Morelia, está como a 10 minutos y súper pegado a Capula. En Tacícuaro nosotros hacíamos una evaluación de cómo estaba la población. Era población viejita, eran muchos viejitos. La mayoría vivían solos porque la mayoría de los hijos pues habían ido a Estados Unidos a trabajar, entonces eran casi puros viejitos solitos. Y veíamos que existían muchas carencias nutricionales. Veíamos que el principal producto que compraban era la coca, eso también nos decían las tienditas. Los viejitos desde temprano ya estaban tomando alcohol, eran las 7 de la mañana, ya estaban en la banqueta tomando alcohol. Este, y además, pues veíamos que ellos decían que tenían un toque de queda, porque pues si el pueblo se había vuelto un poco inseguro, entonces ellos a partir de las, creo, 8 de la noche ya no salían. Entonces nosotros veíamos la probabilidad de enseñarles a que entre ellos cultivaran algún tipo de alimento. Por ejemplo, yo iba a cultivar jitomate y Eunice, por ejemplo, que es mi vecina, iba a cultivar chile y Alexa, que es mi otra vecina, iba a cultivar cebolla. Y les enseñas a cómo pues cultiven adecuadamente esos productos y nosotros nos intercambiamos. Eunice me va a dar de sus chiles, Alexa de su cebolla, yo les doy de mis jitomates y así ampliamos la cantidad y la variedad de alimentos que tenemos. Y no es un intercambio económico, es un intercambio en especie. Antes así ustedes se darán cuenta y si se acuerdan de sus clases de historia, antes así se manejaba, eran intercambios y esa es una forma de trabajar en las comunidades, enseñarles cómo hacer huertos transpatio. En su patio pueden cultivar cilantro, limón, naranja, pueden darse varios tipos y de esta forma nosotros enseñarle a las personas que pueden tener una gran variedad de alimentos y no gastar tanto dinero. Y lo que puede hacer el gobierno es darles semillitas, las semillitas y ya. También les enseñábamos a cómo hacer como mermeladas, hacer varios tipos de productos con las frutas o las verduras que ya no estaban precisamente pues en su mejor momento, a lo mejor ya estaban muy maduras. Y entonces a esas personas les enseñábamos cómo usarla, les enseñábamos a hacer la composta con las cáscaras de las frutas y todo esto. Y ustedes lo pueden hacer, créanme, en las comunidades les encanta hacerlo. Y ustedes van a aprender a cómo hacerlo, cómo desarrollar estas políticas y cómo enseñarle a las personas a alimentarse bien con el dinero disponible que ellos puedan tener. Entonces eso es muy, muy importante, chicos. Espero que el video les haya gustado. Vamos a continuar con la clase. Permítanme tantito, que tengo una llamada, 5 segunditos. Una disculpa, chicos, seguimos. Esta es la tabla que ustedes van a contestar, que está en plataforma. Nos damos nosotros para ver los programas asistenciales que han
existido los sexenios, vemos de Luis Echeverría, espero que sepan los nombres de los presidentes, yo sé que a veces nos puede olvidar, pero al menos de los últimos 3, 4 hay que saberlos. Bueno, pero Luis Echeverría hizo un programa asistencial que es PIDER, López Portillo hizo Coplamar, Miguel de la Madrid Pronal, Carlos Salinas de Gortari, Pronasol o Solidaridad, que Solidaridad creo que continuó un buen tiempo, si no mal recuerdo. Ernesto Cedillo Progresa, Vicente Fox Oportunidades, Felipe Calderón Vivir Mejor y Enrique Peña Nieto Prospera. La verdad es que aquí no hemos puesto a Andrés Manuel López Obrador con su programa asistencial. Hay que incluirlo en el caso de... hay que buscarlo y saber cuál es el que él maneja, pero estos son los programas asistenciales. Ustedes haciendo su tabla se van a dar cuenta que ellos tenían algún objetivo. Por ejemplo, Vivir Mejor tenía objetivos muy particulares, que era mejorar las condiciones nutricionales, ofrecer, dentro de ellas venía el Seguro Popular que también lo mantuvo todavía Enrique Peña Nieto. Ese es parte de sus programas asistenciales. Algunos podrían encontrar que venían los comedores en las escuelas, los comedores escolares, y estos también vienen, si no mal recuerdo, desde Oportunidades de Vicente Fox. Entonces hay que buscarlo, eso es lo que yo quiero que ustedes busquen, qué buscaba, cuáles son sus objetivos. ¿Por qué? Porque hay que conocer los programas asistenciales para que ustedes mismos lleguen a un punto que digan, ay, pues sí servían o no servían. Y si se dan cuenta, cada sexenio cambian los programas asistenciales, no hay una secuencia. Ese puede ser un problema, porque lo ideal es que exista un programa asistencial que se le dé secuencias. Si nosotros comparamos con Estados Unidos tiende a tener la misma tendencia. El único problema, bueno, la única diferencia de Estados Unidos más bien es que normalmente ellos duran a veces con los presidentes hasta se reeligen, pueden durar más años. Entonces, por eso ellos pueden durar hasta 10 años con un programa asistencial el mismo y darle el seguimiento, inclusive más tiempo. Entonces, pues eso es lo ideal, que tengamos un programa asistencial exitoso, que realmente nos dé buenos resultados y lo mantengamos por un tiempo para que nos dé los resultados que busquemos. Entonces, para que ustedes sepan, este tipo de factores que pueden influir. Los políticos, claro, influyen en la alimentación los factores políticos, lo veíamos en el video, totalmente. Si yo soy de escasos recursos y no cuento con políticas públicas que me ayuden, pues podemos impactar en nuestra alimentación. No, Mari Carmen, así déjalo, está bien, si ya lo hiciste, déjalo así, no hay ningún problema. Lo comentamos la siguiente clase, cuál es el que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero tú ya déjalo así, si ya lo subiste no hay ningún problema. Entonces, esa es la cuestión, que los factores políticos sí tienen una influencia en los factores que influyen en la alimentación, y más hablando de un país como México, donde tenemos, pues veíamos en el video de ayer, 40 millones al menos de pobres, y que van a aumentar estas cifras con esta situación actual de pandemia y todo lo que conlleva. Va a haber más pobres, entonces hay que darnos cuenta que esto va a impactar en la alimentación de los mexicanos. Y vemos aquí, esta es una guía de práctica de políticas públicas y de seguridad alimentaria. Este es del 2016, dice en el 2016 en promedio 1 de cada 5 mexicanos manifestó preocupación por la calidad y cantidad de alimentos disponibles e incluso manifestó haber tenido experiencias de hambre en el desarrollo de su vida cotidiana. Hambre, chicos, eso es importante. En algún momento un mexicano de cada 5 pasó hambre, porque a lo mejor no tenía la probabilidad de comprar alimentos, y eso nos tiene que impactar. El otro día justamente hablaba con mi papá de que llegó un niño, mi papá fue a llevarle comida a mi abuelita, y que llegó un niño a pedirle una carreta a mi abuelita para ir a sacar tierra o llevar tierra a la vecina. Era muy tarde y eran las 8 de la noche. Y mi papá le preguntó que si tan tarde iba a hacer o sea, si era muy noche y si iba a hacer esa actividad. Y le dijo, sí, porque no tengo dinero para comer. Entonces, imagínense, un niño
trabajando, que debería estar a lo mejor estudiando y que está haciendo ese tipo de trabajos para poder comer. A las 8 de la noche no había comido nada. Y estamos hablando, estas estadísticas son del 2016, pero estamos hablando ahorita del 2020. Tenemos más personas que al menos han padecido hambre, que no han comido durante todo un día, que han sentido esa sensación de hambre. Las causas de la inseguridad alimentaria es el bajo acceso a los alimentos, porque no hay esta probabilidad económica y estructural, y vemos que pues hay comunidades donde no llegan todos los alimentos o que realmente las condiciones económicas no les permiten costear los alimentos. Escasa calidad y diversidad de la disponibilidad física de los alimentos. Por ejemplo, bueno, aquí en México, pues la realidad es que tenemos una gran diversidad, pero podemos darnos cuenta que no podemos contar con todos los alimentos. No es lo mismo en las zonas rurales que en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, pues tendemos a encontrar toda la disponibilidad de alimentos, sobre todo en los centros comerciales, en los supermercados, a comprar una zona rural donde pues a lo mejor no vamos a encontrar toda la disponibilidad de alimentos. Y eso es importante porque eso también influye en nuestra alimentación. Inadecuada utilización de los alimentos, pues ese es el principal factor por el cual tenemos problemas de alimentación, porque nuestros pacientes no saben o nosotros no sabemos elegir y utilizar correctamente los alimentos. Y la inestabilidad en el tiempo en el acceso a los alimentos, pues a veces, pues a lo mejor un día puedo comer bien, otro día no, depende de nuestro salario, depende de nuestras condiciones. ¿Qué intervenciones funcionan y cuáles no? Impactos positivos con base en evidencia. Las transferencias monetarias acompañadas de componentes adicionales como pláticas sobre nutrición. Nosotros hemos visto que muchas políticas públicas utilizan esto. Dan tarjetas o dan algún apoyo monetario para que puedan las personas adquirir productos de la canasta básica. Yo aquí lo pondría mucho en duda. Este es del Coneval. El Coneval es del gobierno. Yo lo pondría en duda porque pues tenemos problemas de ignorancia por parte de la población mexicana. Yo creo que hacerle muchísimo hincapié en pláticas sobre nutrición y a lo mejor que esas tarjetas solo se puedan cambiar en lugares donde solo puedan adquirir alimentos. Porque luego vemos que si puedes ir a cambiarlo por dinero, pues las personas prefieren tener la tele de plasma a comprar sus alimentos. Y no me dejarán mentir porque seguramente ustedes conocen gente así o que van a comprarse el mejor celular y no compran los alimentos. Entonces, ahí hay que ser como muy cuidadosos en ese aspecto. Intervenciones que incluyan diversos servicios y beneficios como acceso a una beca para adquirir activos, entrenamientos y apoyo para el manejo de activos productivos, apoyo temporal en efectivo para consumo, acceso a cuentas de ahorro e información y servicios de salud. Ustedes vieron, ahorita es muy común, con Andrés Manuel López Obrador, se dio un tipo de becas que fue muy criticada, que para personas ninis. Si ustedes se ponían a investigar, no era tan así. Era para personas que no tenían empleo. Entonces tú para ser candidato a esa beca tenías de dos, o demostrar que estabas estudiando en una escuela pública, o si no estabas estudiando tenías que pagar con trabajo a alguna empresa. Entonces, pues ese era el tipo de beca que se daba. Realmente, pues también ahí se evidenció las carencias en educación de la población mexicana, porque veíamos niños de secundaria presumiendo las tarjetas y andando ahí en los bares y este tipo de cosas. Y pues también dónde queda la responsabilidad, ¿verdad? De nosotros con ese dinero que hacemos. Entonces, lo ideal es que esas becas se utilicen para mejorar tus condiciones de salud, a lo mejor para que lo inviertas en la canasta básica, en productos de tu educación y todo esto. Intervenciones de gran magnitud y sobre poblaciones muy pobres consistentemente arrojan resultados positivos, es decir, identificar cuál es la población pobre y brindar servicios a esta población. Impactos nulos sobre los vales de descuento. La evidencia sugiere que no hay resultados positivos y mejoras modestas no son suficientes para permitir que la población escape de su condición de pobreza. Es decir, estos vales de descuento pues no veían que tuviera algún impacto, entonces pues ellos plantean que es mejor dar pues este apoyo económico. ¿Cuál otra estrategia es muy buena? Dar canastas o despensas. Esto también yo he visto que funciona bastante bien, aunque también me tocó ver
personas que vendían esas canastas, o sea, o vendían esas despensas, por comprarse otras cosas, alcohol, refresco, lo que quieras. Entonces también es importante educar a la población. Debe de ir de la mano, porque si no educas a tu población, la población la verdad es que no va a entender. Debe de ir de la mano. Y aquí abajito dice, esta guía pretende mostrar un panorama de los consensos sobre lo que funciona o no en materia de evidencia para la seguridad alimentaria y contribuir a la toma de decisiones y a la mejora de mecanismos de política pública del país con base en evidencia. Entonces, pues aquí nosotros en esta imagen mostramos todo lo que puede servir según el Coneval y cuál no puede servir. El Coneval, para que sepan qué significa, es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social. Es decir, ellos evalúan qué tanto funciona una política social o qué no funciona. Entonces, por eso, pues sí puede ser, por así decirlo, sensible o puede ser información importante que nos pueda ayudar para ver qué podemos hacer o qué podemos planear en políticas públicas. ¿Hay dudas en esto? Ok. Hay otros factores que influyen en la alimentación. Los económicos también lo influyen. Los costos y accesibilidad. Vemos que personas de escasos recursos pueden tener menor consumo de alimentos porque hay menor acceso a la adquisición de estos productos. Les planteo una pregunta que es ¿cuánto cuesta la canasta básica? Ahorita en un momento más vamos a contestar 3 preguntas, viene más adelante, en el cual vamos a plantear cuánto cuesta la canasta básica. Y vemos que en las comunidades puede ser un poco más difícil conseguir o es más importante establecer políticas públicas porque en las comunidades rurales tiende a haber más problemas de adquisición de productos alimenticios. Y algo que me gusta es decirles que tener una economía estable no necesariamente significa una adecuada alimentación. Eso es muy importante. Hay muchas personas de clase media alta que inclusive tienen problemas nutricionales. Llámalos obesidad, llámalos desnutrición, llámalo cualquier problema nutricional. Entonces, pues es importante decirlo. La economía estable no necesariamente significa una adecuada alimentación. Entonces hay que educar a nuestra población. Y vemos aquí en una imagen donde vemos que la clase media muy fácilmente pasa a la clase pobre. Y lo vamos a ver en esta pandemia. Muchas personas que pertenecían a la clase media van a pasar a pertenecer al estrato social de pobreza extrema, pobreza o clase baja. ¿Por qué? Porque se están perdiendo empleos, porque hay una muy poca oferta en empleos, porque los empleos son mal pagados, como ayer lo comentaba un compañero. Entonces, por eso tenemos cada vez más pobres. Y vemos la pobreza y la desigualdad en México. Vemos que en la economía mundial México se encuentra en el lugar 15. Esto, déjenme decirles en qué año fue. Ay, no le puse el año. Creo que es 2017, si no mal recuerdo. Y en ese 2017, el 46.2% de las personas en México está en pobreza, el 9.5% en pobreza extrema, y en ese año veíamos que 3 de cada 10 personas no tenían el ingreso suficiente para comprar la canasta básica y 7 de cada 10 personas no tienen acceso a los productos y servicios para satisfacer sus necesidades básicas. Información impactante. ¿Por qué? Porque tenemos personas que realmente no pueden costear accesos básicos. Accesos básicos, llámalos que puedan pagar su escuela o pagar servicios de salud como el dentista, como estudios. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién recientemente en el último año se hizo un estudio de sangre? Que me diga, ¿tú? Ok. Eunice, ¿quién más? Yo, Ok. 4, ajá. 4 de 20 personas. Y normalmente como personas o todas las personas nos deberíamos de hacer al menos cada año un estudio. Yo duré, ¿cuánto sería? Como 10 años sin hacerme un estudio. Y fíjense, yo por flojera, hasta hace un mes que me hice un estudio. Pero realmente debe ser cada año. Y muchas personas no lo hacen porque no tienen el dinero suficiente. Fíjense, yo me hice un estudio de tiroides, me hice un estudio, una biometría y me hice un perfil lipídico y me gasté
casi 2,000 pesos. O sea, es un gasto enorme que muchas personas no tienen para costear este tipo de gastos. Entonces, es importante que lo consideremos. Las personas les cuesta costear este tipo de accesos. Eso es importante. Y factores que influyen en la alimentación, los geográficos, pues sí, por zona geográfica, también vamos a ver que vamos a ver diferencias. Por ejemplo, en el SANUD 2016 veíamos que por zonas podíamos ver las diferencias. Veíamos que en obesidad, por ejemplo, en el norte hay más obesidad. En el norte están más obesos. ¿Por qué? Porque el norte está pegado a Estados Unidos y hay más acceso a comida rápida y productos de este tipo. Vamos a ver dónde encontramos más peso. El peso normal, pues vemos que casi todos está igual. Casi en todos está igual. El sobrepeso, vemos que en el centro, ¿no es cierto? Sería en la zona rural. Hay un gran porcentaje de sobrepeso. Importante, porque nosotros pensaríamos que en la zona rural hay mucha desnutrición. Y vemos que el bajo peso, donde más hay bajo peso, es en el norte también. Entonces es importante que veamos, esto nos lo dice en SANUD, el SANUD es la encuesta nacional sobre nutrición, encuesta nacional sobre salud y nutrición. Estas encuestas las hacen cada cierto tiempo, hay una última muy reciente que es del 2018 y nos arroja cómo está o cómo podemos encontrar cambios en cuestión, por ejemplo, en este caso el IMC, que es el índice de masa corporal, que nos mide si estamos en peso normal, en sobrepeso, en obesidad o bajo peso. Pero es importante que nosotros entendamos que por zonas, pues a veces nosotros creeríamos que en la zona rural no hay tanta obesidad y vemos que sí lo hay. Y eso es importante, o que hay sobrepeso. Entonces, aunque está mucho más marcado la obesidad en el norte, vemos muy marcada el sobrepeso en las zonas rurales comparado a la zona urbana. Pero vemos más marcado la obesidad en la zona urbana comparada a la zona rural. Entonces, eso es importante, chicos, que nosotros veamos que todo esto lo hacemos los nutriólogos. De hecho, a ti como nutriólogo te pueden contratar cuando hay estas encuestas para que tú las puedas realizar. Te pagan bastante bien, nada más es por un periodo en el que te contratan. Pero la realidad es que nosotros hacemos también esto. Vemos cómo está la población, hacemos comparaciones y esto es la parte de la investigación. Y vemos que por zonas geográficas, pues sí vemos cambios muy importantes. Y bueno, para la siguiente clase van a apuntar estas preguntas en su libreta. La siguiente clase vamos a debatir, bueno, no debatir, vamos a compartir la información que encuentren. Van a buscar cuánto cuesta adquirir la canasta básica actualmente en este año. ¿Cuánto es el salario mínimo por región? Es decir, norte, centro y sur. ¿Cuál es el estado de la república con más pobreza? Esas son las 3 preguntas que van a contestar en su libreta, las contestan ahí en su libreta y en la siguiente clase las vamos a comentar. No las van a subir a plataforma, las vamos a comentar en clase. ¿Ok? No es tarea para plataforma, es tarea para comentarla en clase. Les doy unos segunditos para que la apunten. ¿Dudas, chicos? Ok. Bueno, voy a tener ya la compartición. Pueden sacar fotos si quieren, screen, lo quieren, si no lo terminan de escribir. Ok, tengo la compartición. Ok, chicos, creo que en esta ocasión no hubo tantos problemas de red. Creo que ayer fue porque era mi internet, de hecho,
porque me conecté a otro, tengo otra conexión y es muy inestable y yo ya me fijé y me conecté a la que es más estable. Alguien tuvo, a la única que chequé que toda la clase tuvo problemas fue a Lina. Ella me parece que tiene problemas de conexión. Los demás, ¿algo tuvieron problemas? ¿Como ayer? Se me traba mucho, o sea, cuando me habla no le escucho bien. ¿Quién? A ver, no identifiqué quién habló. Yo, Alison. Ok, ok. Alison. ¿Quién más? Yo Yo igual un poco durante la clase. O sea, se me va o se escucha Porque leve. la verdad es que con todos los demás inclusive alcanzo a ver bien su pantalla, todo, ok. Ok, perfecto. Igual, perfecto. Entonces, vamos a continuar intentando ver cómo funcionan las demás clases. Si vemos que persiste el problema, lo cambio a Google Meet. Les digo porque la realidad es que pagué el mes, entonces me lo acaban de cobrar, entonces para seguir intentándolo así. Si vemos que no funciona, no se preocupen, lo cambiamos a otra estrategia, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, esto sería toda la clase por hoy. Si sigue habiendo dudas con la tabla que hay de tarea, por ahí ya la contestó. Me pueden mandar correo. Si se dieron cuenta, quien me mandó el correo, es que no me acuerdo, creo que fue Ulises, si no mal recuerdo, que me mandó el correo. Yo siempre les contesto. O sea, ayer fue más tarde, pero sí les contesto. Ok, chicos, entonces, bueno, que tengan un excelente día y pues como yo los veo hasta la siguiente semana, un excelente fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Igual. Chicos.